Hoy es 25 de octubre del 2016, estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y vamos a hacer una entrevista a Nadereh Farzamnia para el proyecto de investigación Imágenes y Percepciones, la inserción de España en el mundo actual. Los datos de la entrevistada son que nació en Teherán, Irán, el 15 de noviembre de 1962, que vive actualmente en Madrid, ella nos dirá desde cuándo, está separada, tiene una hija que también vive con ella en Madrid, y sobre su familia, su padre, Mohamed Sadeh, fue un alto cargo del Ministerio de la Vivienda en Irán y luego tuvo una implicación política que también nos va a contar a continuación. Y su madre, Bibi Alaa, trabajó también como secretaria de dirección en distintos periódicos y en un momento muy interesante de la vida política iraní que también ella nos contará. Ella empezó a estudiar en Teherán, en un colegio francés, hasta lo que equivale a segundo de bachillerato. Luego vino a España y estudió en un colegio francés y terminó el bachillerato en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid. Ya de mayor estudió Filología Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró. Tiene 3 hermanos. Un hermano vive en España y otros 2 en Irán. Y una hermana es profesora de la Universidad de Teherán y también es escritora. De creencias se considera musulmana, ideología de forma amplia de izquierdas. No ha militado ni política ni sindicalmente en ninguna actividad y toda su actividad laboral ha estado relacionada con la docencia y la traducción. Actualmente está trabajando en la Universidad Autónoma, está activa y es doctora también y me va a decir el título de su tesis. El título de mi tesis es Tendencias políticas en Irán en el siglo XX. Y luego algunos trabajos publicados, dime. Sí, tengo un libro publicado en la editorial Síntesis, que se llama De la Revolución Islámica a la Revolución Nuclear. Tengo artículos publicados, siempre son análisis políticos, y tengo varios libros traducidos del persa al español. Muy bien. Asiste asiduamente a congresos, conferencias, seminarios, sí, tanto dentro como fuera de España, sí, siempre sí, relacionados con su actividad como estudiosa del mundo árabe y en concreto del mundo persa o de Irán. Vamos a empezar la entrevista y nos vas a contar algunos datos acerca de tu familia, el origen familiar, si se remontan a tus abuelos, a los que dices que no has conocido, pero si eras capaz de definir la extracción social de tu familia, a qué vivían, a qué se dedicaban, si eran muy religiosos, si os imponían a ti y a tus hermanos unas reglas rígidas o era una familia más abierta, más liberal. Cuéntanos todo eso para entender tu trayectoria personal y política. Bueno, la familia paterna, tanto la familia paterna como la materna, son de Mashhad, que está en la provincia de Jorazán, al noreste de Irán. Bueno, yo conocí a mi abuela materna, que pertenecía a una familia media, de clase media, y conocí a mi abuelo paterno, pero muy poco tiempo, no tengo muchos recuerdos con él porque era muy pequeña. Y él pues también era de Mashhad, como he dicho, y luego mi bisabuelo paterno, tengo muchas referencias de él porque era un gran terrateniente de esa región y que bueno, pues era un hombre muy rico, pero pues, por las cosas de la vida, mi padre pues no vivió una infancia de niño rico, todo lo contrario, y la familia pues no tuvieron mucho acceso a ese poderío económico de mi bisabuelo.
Y mi padre, pues por ejemplo, que es una figura importante en mi vida, muy joven, pues se fue, digamos que optó por entrar en la escuela militar porque en aquella época pues era una manera de profesionalizarse y de alguna manera ganar dinero, ¿no? Y bueno, había muchos jóvenes que en aquella época pues eran, una de sus salidas era esta, ¿no? Y a pesar de todo, me refiero a pesar de todo, aunque no fue una elección por convicción, sino casi por obligación. La escuela militar además era una escuela muy exigente, preparaban muy bien a los jóvenes a nivel cultural, es decir, no era solamente a nivel militar. Fue el número 1 de su promoción y bueno, pues es importante esto porque luego el partido Tudeh, que fue el partido comunista iraní, reclutaba de alguna manera a sus militantes entre estos jóvenes que salían de la escuela militar precisamente por su formación intelectual y por su formación académica. Y mi padre pues perteneció al partido Tudeh durante mucho tiempo, luego estuvo encarcelado por esta actividad, la cual condicionó mucho la infancia de mis hermanos y la vida de mi madre, porque yo con mucha diferencia soy la pequeña de mis hermanos, por tanto no he vivido esta época mala. Todo es porque mis hermanos y mi madre y bueno, mi abuela y todos los implicados pues me lo han contado, y mi propio padre evidentemente. Y bueno, pues ese activismo pues lógicamente ha influido en nuestra formación, en nuestra ideología, aunque tengo que decir que jamás mi padre nos ha inculcado ni nos ha obligado a elegir una tendencia u otra. Ha sido una casa bastante libre en este sentido y de hecho entre los hermanos pues, bueno, pues cada uno tiene su ideología y sus tendencias políticas. Y bueno, mi padre luego, pues ya una vez que salió de la cárcel, bueno, pues tuvo familia. ¿De qué años estamos hablando? Pues estamos hablando, si no recuerdo mal, como de los años 40, finales de los años 40, o un poco más, ya entrado los 50. Yeah. Entonces, bueno, pues es la vida de tus padres, evidentemente las vivencias de tus padres, aunque sea de oídas, pues te forjan el carácter y te influyen, aunque sea en el subconsciente. ¿Y en tu familia, o cómo vivías tú la vida familiar? ¿Eran permisivos, eran muy rígidos, la educación era muy estricta, eran muy religiosos? No, mi familia no ha sido religiosa, además ha habido una permisividad, y lo explico. Yo recuerdo siempre mi infancia con mi abuela, que era creyente y rezaba y hacía el ayuno en mi casa. Y bueno, pues mi padre era muy de izquierdas y todos pues nos respetábamos, no había ningún tipo de problema, ¿no? Mi abuela a veces pues le daba por un poco darte la lata, ¿no? De vez en cuando decir, hija, ¿por qué no rezas? Deberías de hacer, deberías de tal. Pero bueno, pues había libertad de decirle que no. Nunca se nos obligó a nada, absolutamente. Creo que ha sido una casa, evidentemente hay raíces culturales y los padres son los padres, es decir, la rigidez que haya podido haber ha sido una rigidez para el estudio, para la educación, para el comportamiento, bueno, pues unas limitaciones que también a ciertas edades son normales. Pero nunca ha habido limitaciones a otros niveles, de hecho,
mis hermanos, cuando decidieron, una vez terminados los estudios superiores, viajar fuera y completar sus estudios, pues mis padres nunca pusieron ningún impedimento. Y bueno, creo que sobre todo ha habido mucho empeño en nuestra educación, ¿no? A todos los niveles, no solo a nivel académico. Entre comillas, pues, por lo menos se nos ha exigido pues, ser buena gente, buenas personas, tener una mínima ética, y eso yo sí lo recuerdo, porque recuerdo pues, en casa las charlas de mi padre, recuerdo la gran biblioteca de la que siempre hemos dispuesto en casa, y eso también ha influido mucho en nuestra formación. Yo recuerdo que de pequeña pues la lectura en casa era algo absolutamente normalizada y absolutamente natural, ¿no? Y el pasarte horas en la biblioteca y leyendo, y yo recuerdo que aprendí a los 5 años a manejar un diccionario y una enciclopedia, ¿no? Y yo se lo cuento a la gente y yo recuerdo ese día perfectamente que mi padre porque yo se lo pregunté, porque yo a veces le preguntaba alguna palabra en francés y veía cómo él cogía un libro y encontraba el equivalente y me lo explicaba. Entonces yo le dije, enséñame a utilizar este libro a mí, no que cada vez que necesito. Y me enseñó muy pronto. Creo que mi afición por la traducción casi viene de ese momento, ¿no? Y la lengua persa, la gramática, todo esto, pues claro, siempre hay un momento en tu vida que a lo mejor no recuerdas, pero yo recuerdo este momento. Y siempre recuerdo nuestro contacto con la cultura europea. Yo iba a un colegio francés, las lecturas de autores franceses. Luego en Irán se hacían muchas traducciones de obras rusas. Y bueno, pues yo recuerdo una infancia de lectura, de algunas tardes en las que mi padre nos reunía y nos leía lo que él consideraba oportuno. Bueno, y mi madre estaba ahí y también pues participaba indirectamente de todo esto. Tu madre también trabajaba, ¿verdad? Mi madre sí, mi madre ha sido una mujer muy avanzada para su época. Nosotros los hijos siempre pues bromeamos con que siempre ganaba más dinero que mi padre, ¿no? Porque era una excelente secretaria. Y luego digo que era una mujer avanzada para su tiempo, porque siempre la recuerdo trabajando, siempre la recuerdo independiente económicamente, una mujer con carácter, tenía muy claro lo que era importante en su vida, y sobre todo al mismo tiempo pues nos inculcaba de alguna manera que esa independencia era muy importante. ¿También perteneció al Partido Comunista y participó en...? No, mi madre lo que pasa es que sufrió muy jovencita todo lo que supone tener a su marido, a mi padre, preso. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que me contaba, cuando yo era más pequeña, me contaba cómo cuando cambiaban a mi padre de cárcel, tenía que cambiar ella de ciudad con mis 2 o 3 hermanos pequeños, cómo no tenían dinero, porque en aquella época mi madre era muy joven, todavía no trabajaba. Bueno, trabajaba recuerdo que me contaba que hacía con una máquina de tejer, pues tejía cosas de punto, los vendía y todo eso, pero que era una situación muy complicada, porque además al pertenecer mi padre al Partido Comunista, mi madre no podía llegar a una ciudad y explicar su situación, porque evidentemente nadie le iba a alquilar una casa, ni le iba a dar trabajo, ni nada. Entonces era como vivir en una especie
de situación de ocultamiento, y eso pues es bastante estresante, ¿no? Y bueno, mis hermanos me han contado pues momentos de su infancia de auténtica crisis económica en la familia, ¿no? Es decir, no tener casi que alimentarse. ¿Cuándo salís de Teherán o de Irán? Bueno, yo la primera vez que vine a España fue en el año 78, que vine en calidad de turista, porque mi hermano mayor había conocido a su novia de entonces, luego su mujer, en Inglaterra, porque él se marchó a Inglaterra a estudiar fotografía, y luego, bueno, pues habían decidido venir a España a vivir, y vinieron a España, y yo pues ese año vine a su boda, porque se casaron, y bueno, pues estuve 40 días aquí, pues conociendo lo que podía y lo que las circunstancias permitían de España. ¿Tú tenías entonces 16 años? No, yo la primera vez que vine a España tenía 14. Sí, como digo, como turista realmente. Y vine pues a estar en la boda de mi hermano. Cuando volví, este verano, recuerdo perfectamente que la situación se había vuelto convulsa. Lo que pasa es que con 14 años no eres muy consciente de lo que está pasando, pero te vas concienciando. En el año 78. 78, porque la Revolución Islámica es en el 79. Tenía 14 para cumplir 15. Y recuerdo que todo empezó a estar muy convulso, había manifestaciones, había represión a los manifestantes, y empezó el curso en el colegio. Y recuerdo que lo primero que nos empezó a llamar la atención, entre otras muchas cosas, era que nuestros profesores franceses empezaban a irse. Yo recuerdo que era una de las cosas primeras que a mí me extrañó. Es decir, profesores de toda la vida que de repente volvían a Francia. Y eso pues era de alguna manera inquietante, cuanto menos. Lo que pasa es que luego pues a esto se suman otros acontecimientos y te vas dando cuenta de que pues como adolescente quieres participar de todo ello. Y aunque a mis padres no les hacía ninguna gracia, porque habían sido mi padre sobre todo, quizá estaba un poco de vuelta de todo en aquella época, y no le gustaba nada que fuéramos a manifestaciones, porque yo recuerdo que nos escapábamos del colegio, porque además como ya los profesores no venían, era una situación un poco inestable, ¿no? Entonces aprovechábamos, íbamos delante de la Universidad de Teherán, que era donde realmente se movía toda la gente, y fuera por curiosidad o por convicción, pues estábamos ahí, ¿no? Íbamos ahí. Y éramos demasiado jóvenes quizá para participar en aquello. Pero antes de venir a España, cuando tenías 14 años, ¿habías oído hablar de España en Irán? ¿Qué imagen tenías de España? Sí, si te soy sincera, no tenía una muy grata imagen de España. Y no me gustaría molestar, yo pues hablo con sinceridad de lo que, claro, yo recuerdo que los españoles en Irán en aquella época pues era gente, se refería a los españoles, cuando se refería a los españoles en aquella época, pues no pasaban de trabajar pues en lugares de fiesta, como en tablados flamencos, es decir, estaban muy dentro del mundo de la farándula, que en aquella época pues no estaba muy bien visto por la sociedad, ¿no? Yo creo que en España también ha pasado, ¿no? Si todavía, pues si una chica le dice a su madre, quiero ser artista y tal, pues la primera reacción no suele ser muy
muy positiva. Pues en aquella época pues era un poco, esa imagen era pues la imagen estereotipada del torero, del bailarín, de bailadora de flamenco, y luego se conocía pues la dictadura de Franco, pero no se presentaba como tal dictadura, porque claro, nosotros teníamos otra dictadura, entonces la relación claro, era diferente a lo que podría ser hoy en día, con lo cual, bueno, pues era un jefe de Estado, un dictador más, pero que nunca se le presentaba es decir, no estaba en nuestra, España no era un país que estuviera en nuestras conversaciones, porque en la vida política, en la vida, en el ámbito de las relaciones internacionales, para Irán eran países importantes, eran Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, y evidentemente pues, en un momento dado Rusia, que luego fue la Unión Soviética, pero España no. Es decir, aunque ha habido relaciones históricas en algún momento de españoles que han estado en nuestra historia, pero era una historia muy desconocida, es una historia que quizá ahora, hace poco, se ha empezado a descubrir, ¿no? Y que los investigadores han empezado a preocuparse por ver qué relaciones había o sigue habiendo entre España y... ¿Y cuando vienes a España, qué impresión te hace la Yo visita cuando a España? vine la primera vez, me impactó el atraso. Porque claro, en aquella época yo había vivido mi adolescencia y mi infancia en la época del Shah, en la que tu percepción pues era muy superficial y que bueno, pues viviendo en Teherán, perteneciendo a una familia de clase media, siendo un país muy protegido, tanto el país como el monarca por Estados Unidos, habiendo pasado un periodo de modernización, aunque bueno, no profundo, sino siempre superficial, lo que veías pues era modernidad, ¿no? Yo vivía en Teherán, que era la capital, y cuando llegué a España me impactaron cosas muy superficiales, pero quiero decir que siendo Europa, estando en Europa, me impactó ciertos atrasos. Es decir, yo recuerdo que uno de los viajes que hice fue a un pueblo que se llama Alía, en Extremadura, y me pareció, y lo era, un pueblo paupérrimo, y algunos viajes que hice pues en lo que es pueblos muy profundos me impactó. Es decir, ¿por qué? Porque la imagen del extranjero en el imaginario de lo que son los países del tercer mundo que éramos entonces, o por lo menos así se nos denominaba, pues era que como que el extranjero siempre es más avanzado, más moderno, mejor, más blanco, más limpio. Es así, y entonces, bueno, pues quizá al mismo tiempo fue bueno porque yo creo que era bueno el que se te rompiera este mito también. Es decir, era una realidad a que te enfrentabas que, bueno, el extranjero puede ser como tú, o sea, no tiene por qué ser tan avanzado ni tan moderno. Pero evidentemente, con esa mentalidad de que lo europeo siempre era lo más avanzado, pues claro, España estando en Europa, pues me impactó en ese sentido. Es decir, porque yo la imagen que tenía de Europa era Francia, Inglaterra, ¿no? A lo mejor también es una mentalidad del colonizado, seguramente. Y bueno, pues en ese sentido me impactó.
¿Y cuando ya vuelves definitivamente, vuelves con tu familia o tú sola? No, yo volví sola. ¿Y eso por qué? Pues porque en el transcurso del momento de la revolución, del primer momento de la revolución, pues uno nota cómo puede ser el futuro. Mi objetivo era seguir mis estudios. Entonces, al ver, como he comentado antes, que los profesores franceses se marchaban, que este año no nos evaluaron, es decir, yo no tenía ningún documento que demostrara que yo había hecho ese curso. Además, luego conseguí un certificado que evidentemente no fue convalidado, porque no era lógico. Yo recuerdo una mañana que me levanté para ir al colegio, pero era esa sensación de inestabilidad, ¿no? de que ibas al colegio pues porque si no, ¿qué ibas a hacer? ¿no? Porque sabías que no iba a haber clase, pues como he comentado, que te ibas a salir, a ir a las manifestaciones. Le dije a mi padre que quería irme a Francia a seguir los estudios, porque claro, lo lógico es que si yo había estado estudiando en un colegio franco-persa, pues que siguiera mis estudios en Francia. Y como era, según mi padre, todavía pequeña, pues que me contestó que me quitara esa idea de la cabeza porque sola no me iba a mandar a Francia. Entonces se me ocurrió la maravillosa idea de convencerle, o por lo menos la idea yo pensaba que le podía convencer, y de hecho le convenció, que bueno, pues que si no me quería mandar sola, y yo lo comprendía, a esta edad a Francia, porque además siendo la pequeña, yo creo que todavía sigo siendo la pequeña, ¿no? Entonces era como mucho más duro para él y para mi madre, pero sobre todo para él, enviarme a un país, ¿no? Como dejarme de la mano de Dios y que bueno. Entonces yo le convencí de que bueno, como mi hermano ya se había trasladado a España, que por qué no me buscaba un colegio francés, porque yo no sabía español, evidentemente, y que podía seguir los estudios y que luego pues ya se vería, ¿no? Como si luego al tener la diplomatura pues ya me consideraba más mayor y más madura y quería mandarme a Francia o que yo me podía trasladar a Francia, pues que ya se vería, pero que el primer paso podía ser este, ¿no? Y bueno, a regañadientes, porque la idea, yo creo que la idea que no le gustaba era que yo me fuera de casa. Y accedió después de mucha insistencia, tuvo que intervenir mi madre casi para convencerle. Yo recuerdo el último día antes de venir a España, él estaba muy nervioso, estaba echándose casi atrás, no quería, pensaba que se había equivocado. Y yo a veces ahora, pues cuando hablo con él, pues siempre se lo echo en cara, ¿no? Siempre le recuerdo que bueno, pues que tomó una buena decisión, creo. Porque seguramente porque nosotros éramos la generación ya de la revolución y de hecho luego empezó la guerra, se cerraron todas las universidades, los colegios bilingües, y hubo una época, de hecho, amigas mías de esa edad pues no siguieron sus estudios. La guerra duró 8 años, es decir, realmente no hubiera podido estudiar. Y bueno, pues me alegro, siempre me alegraré de que mi padre tomara esta decisión y que cediera, porque claro, yo era menor, con lo cual era duro. Y bueno, pues optó y cedió para que viniera a España. Y aquí estoy. La segunda vez que viniste a España, ¿notaste algún cambio? Porque ya era en el 79 cuando viniste. Sí, bueno, no mucho, porque había pasado un año realmente. Lo que sí noté era más conocimiento sobre Irán, porque claro, durante este año de revolución habíamos salido por los medios de comunicación. Khomeini había estado en Francia, la situación convulsa, salían los noticiarios y bueno, pues sí, ya sonaba más la situación interna de Irán, la gente sabía un poco más de lo que era la política, la situación política y eso sí lo notabas un poco.
Pero no, la verdad es que no noté gran cambio. Lo que más adelante sí notaba era cómo veían los españoles a los iraníes, que antes habían visto como, bueno, pues país avanzado, petrolero, que tenía petrodólares. Entonces, claro, la diferencia cuando yo vine la primera vez, por ejemplo, no recuerdo exactamente cómo era la diferencia, pero yo recuerdo que traía dólares y, claro, había pesetas. Estamos hablando del año 78, entonces, claro, al cambio pues era mucho dinero. Y ese manejo, ¿no? Al español le fascinaba, ¿no? Que como el cambio es mucho dinero, ¿no? Pero bueno, pues era un poco esa época, ¿no? En el que Irán pues era muy considerado, era pues un país cuyo monarca había salido en la portada de la revista Times como el emperador del petróleo, es decir, la familia real pues sí era conocida, pero era conocida más a través de las revistas del corazón, la figura de la reina, los hijos, el rey, pero no más allá. Y bueno, pues en el momento, era la segunda vez que me vine a quedarme definitivamente, aunque mi pensamiento no era quedarme definitivamente, porque siempre tenía la esperanza de que, bueno, las cosas se estabilizaban, no contaba con que iba a empezar la guerra, nadie pensaba en eso. Y que, bueno, pues que cuando se estabilizara todo, pues iba a volver con frecuencia a ver a mi familia, que luego las cosas se complicaron. ¿Y no pudiste volver a ver a tu familia con frecuencia? Pues no, porque era muy arriesgado. Además, ocurrió una cosa en mi familia que de alguna manera nos hizo desconfiar del hecho de volver a Irán. Y es que mi hermano pequeño volvió a Irán, había terminado sus estudios en Estados Unidos y volvió pues para hacer un pequeño, se cogió unas pequeñas vacaciones, una pequeña pausa, ¿no?, en sus estudios para volver a ver a la familia. Y justamente ocurrió la toma de rehenes en la embajada estadounidense, con lo cual Estados Unidos canceló absolutamente todos los visados de regreso a los iraníes. Y mi hermano también tuvo que venir a España. ¿Por qué? Porque era crucial, porque él no había hecho el servicio militar, con lo cual iba a tener que ser reclutado y enviado a la guerra. Y salió, yo recuerdo que yo siempre digo que tuvo mucha suerte, porque si no recuerdo mal, 2 o 3 semanas después se cerraron las fronteras, es decir, no se podía viajar. Y bueno, pues este hecho de alguna manera siempre nos iba recordando el riesgo que era volver a Irán, porque el riesgo era que no te dejaran volver a salir. Y si tanto esfuerzo había costado el salir fuera, de alguna manera, no digo establecerse, porque el establecerte en un país lleva tiempo, pues el arriesgar todos estos pasos para volver a la casilla del comienzo, a la primera casilla, pues no ha sido algo que en mi familia pues siempre ha pesado. Entonces, bueno, pues por situaciones muy de mi vida, personales, pues quizá también por cobardía, pues nunca he querido arriesgar la estabilidad que he tenido aquí y bueno, pues al fin y al cabo el esfuerzo para conseguir tener esa estabilidad, ¿no? Porque costó mucho, porque al principio España tampoco estaba muy acostumbrado a recibir inmigrantes. Había mucha gente que venía y pedía asilo político, entonces no era muy bien visto, era muy difícil encontrar trabajo en aquella época porque las leyes de extranjería eran terribles, no podías encontrar trabajo
Luego si encontrabas algo, yo recuerdo por ejemplo de cuidar niños y tal, pues evidentemente te explotaban y no te pagaban bien, y bueno, pues era complicado. Y evidentemente si no estabas estudiando no podías, yo tenía visado de estudiante, ¿no? Entonces era complicado. Entonces, como ciudadana medio iraní, medio española, luego has tenido contacto con, claro, con mucha gente de tu país, la gente que venía y todo eso. Y lo que sí nos interesa es ver cómo crees tú que se veía España, con qué se la relacionaba. Ya estamos hablando de la muerte de Franco, de la transición democrática, tus compañeros, tus amigos, la gente de fuera de España, del ámbito de estos países. ¿Cómo crees que veían España? ¿Ya España estaba más reconocida después de la muerte de Franco? ¿La transición crees que sacó a la luz a España o cómo lo ves tú? No, yo creo que en aquella época todavía se sabía, pues eso, la llegada de la transición, la democracia. Pero en primer lugar los iraníes que estaban en Irán estaban tan ocupados en la guerra y en la situación interna, y luego los iraníes que estaban en España, realmente lo que les interesaba y lo que les apetecía era encontrar un trabajo y poder estar aquí, aunque en una situación de incertidumbre, porque al comienzo de una revolución nunca sabes cómo se van a desarrollar las cosas, ¿no? Porque había gente que tenía la esperanza de que todo diera un vuelco, poder volver. De hecho, mucha gente tuvo que volver porque no logró mantenerse aquí. Había gente que pasamos por muchas situaciones porque teníamos muy claro que no queríamos volver, porque la vuelta era realmente no seguir con tus objetivos. Ya he dicho al principio que mis objetivos eran seguir uno de ellos era seguir con mis estudios. Luego había gente que estaba aquí de paso, porque España daba visado. Entonces la gente venía a España para poder para ver si podía conseguir visado a otros países. Porque en aquella época no consideraban que España fuera un país económicamente fuerte como en donde uno pudiera prosperar, ¿no? Porque los iraníes evidentemente habían abandonado su país para encontrar una estabilidad económica también, ¿no? Y España pues no era un país más idóneo en aquel momento. Además, no olvidemos que ocurre el hecho del 23F. Yo recuerdo ese día recuerdo ese día, era un día de gran preocupación para mí, absolutamente egoísta, ¿no? Era un pensamiento totalmente egoísta y muy inmadura, porque claro, también era muy joven. Yo me acuerdo que mi pensamiento era: he abandonado un país en revolución y ahora esto va a tener pues un gobierno militar. Es decir, yo me acuerdo esa noche del 23F, que yo permanecí despierto, se oía por la radio, porque claro, las imágenes salieron al día siguiente. Lo recuerdo perfectamente porque mi pensamiento era: he venido a España porque pensaba que bueno, pues era una salida a una estabilidad de todo tipo, y ahora esto también se está convulsionando. ¿Y qué vamos a hacer los iraníes que estamos aquí, ¿no? Porque siempre pues, te importan los tuyos, ¿no? Pero bueno, aquello se solucionó y nunca una imagen en aquella época positiva de España. Yo creo que fundamentalmente no era tanto la situación política, sino el carácter de los españoles, cómo nos acogían, cómo nosotros congeniábamos con los españoles. Yo creo que hasta el clima, es decir, todo
influía bueno, pues en que cada vez más gente decidiera quedarse. Pero repito, España, no se sabía mucho de España porque no era un destino elegido voluntariamente. Entonces, bueno, uno cuando está de paso, pues tampoco se interesa por el sitio de paso. Uno se interesa por el lugar que es objetivo, pues para encontrar la estabilidad. Y como la situación que nos ofrecía España en aquel momento pues no era una situación económica buena, es decir, no había posibilidades de absolutamente nada en realidad, o estudiabas o te tenías que marchar. Entonces, bueno, pues era una imagen muy superficial, muy de, bueno, a ver cómo va el país para lo que me interesa a mí. No era un interés por la cultura española, eso fue surgiendo después, no fue al principio de la revolución, en los años de guerra. No, eso también era debido a que se nos presentaba en el mundo como un país pues, muy extremista, con la ideología de Khomeini, la vuelta al Islam, entonces pues tampoco se nos veía muy bien. Habíamos pasado de aquella imagen del país con petrodólares a un país aislado, rechazado prácticamente por la comunidad internacional, y era una reciprocidad que se iba repitiendo, ¿no? Y entonces, claro, los españoles tampoco tenían un gran concepto ni una buena imagen de los iraníes, un poco lo que pasa ahora últimamente, ha pasado con el asunto nuclear, ¿no? Eso depende mucho de las políticas. Y luego después, cuando te has juntado con tus colegas ya a partir de los años 80, 90, en la entrada de España en la Unión Europea y todo esto, ¿crees que ha cambiado, que se le conoce más a España en los países que tú frecuentas o que sin tienes más sin relación? duda, es decir, la entrada de España en la Unión Europea yo creo que fue muy importante la presencia de España. Claro que ha cambiado la percepción. Es que el entrar en la Unión Europea ha implicado que pues haya intercambio cultural, intercambio comercial, aunque en un momento dado o en ciertos momentos todo esto se paralizara por asuntos políticos, pero es que ha variado completamente. En Irán ahora mismo pues España interesa mucho. Mucha gente quiere aprender español, mucha gente se dedica a la investigación sobre distintos ámbitos, distintas áreas. En España la traducción de libros de autores españoles, cosa que era muy raro antes, como he comentado al principio, pues autores que más interesaban eran autores pues, alemanes, franceses, británicos, rusos, españoles muy pocos. Y ahora pues el pensamiento, la literatura, lo que son las ciencias humanas, todo se conoce. ¿Y por qué crees tú que se ha revalorizado o se ha hecho más presente la imagen de España en estos años? ¿Por la entrada en la Unión Europea? Yo creo que sí, también porque quizá en estos periodos de embargos, de sanciones, de las políticas un poco dirigidas a aislar Irán del mundo, España no ha sido
por lo menos en la superficie no lo ha mostrado, ¿no? Y bueno, pues ha mantenido buenas relaciones con Irán. No ha sido tan duro, no ha sido tan... sus condenas no han sido tan, desde mi punto de vista, tan exageradas, ¿no? Ha habido épocas con algún presidente pues más conflictivo, pero en general ha sido uno de los países que ha querido mantener y conservar sus buenas relaciones con Irán, y eso también ha propiciado ese interés de España en Irán. Yo recuerdo en la época del presidente Khatami, que era más moderado, que bueno, pues también influyó en cambiar esa imagen de Irán en España. Evidentemente también eso se produjo en la dirección opuesta, es decir, mejorar la imagen de España en Irán. Yo creo que surgió todo el interés por España también en aquella época. Yo creo que la razón es porque España no ha sido tan implacable en su trato con Irán, y Irán, evidentemente, estas son relaciones diplomáticas. Si tú me pones pegas para conseguir visado, yo te voy a poner pegas para conseguir visado, es decir, las relaciones diplomáticas es un toma y daca. Entonces, bueno, sobre todo a nivel académico, a nivel cultural, yo creo que España ha sido uno de los puntos de interés para Irán, y al contrario también. ¿Serías capaz de perfilar así algún rasgo del carácter de España, o de que se note más entre tus colegas, tus compatriotas? Bueno, eres española, pero también tienes tu origen allí. Bueno, yo soy iraní. Bueno, no sé. Bueno, sigues siendo... tienes soy iraní, nacionalidad. he vivido muchos años en España, pero bueno... ¿Sigues teniendo la nacionalidad? Ya acabo de obtener la nacionalidad española, porque nunca la solicité. En un momento dado decidí, pero más bien casi por pereza que por otra cosa, porque lleva varios años y hay que hacer mucho papeleo aquí en Irán, siempre me ha dado mucha pereza, porque es realmente largo el proceso. Pero bueno, hace 3 años lo inicié y bueno, tengo la nacionalidad española. Lo que ocurre es que, bueno, al fin y al cabo son papeles, y los sentimientos de uno pues están allí. Yo me siento española también, es decir, que alguien se atreva a hablarme mal de España o de los españoles, ¿no? Pero ya creo que después de tantos años, pues sí me puedo permitir el lujo de criticar lo que no me gusta. Pero que alguien se atreva a decirme, no, es que los españoles son así o así, pues vete, no te gusta, ¿no? Entonces, no sé. Entre los iraníes, ¿crees que sigue muy presente el mito de la España católica y cerrada? No, yo no lo creo en absoluto, no. ¿Crees que se valora bien la cultura? Sí, yo creo que además los iraníes se dan cuenta de inmediato que nuestros comportamientos, lo que nos interesa, la vida cotidiana que hacemos, se parecen mucho, y nos gusta, nos fascina. Hay algo, ¿no?, que incluso no llegamos a saber qué es, que nos une muy rápidamente, ¿no? Puede ser, no es ninguna broma, pero son cosas que claro, te hacen ser, te hacen al sujeto más atractivo, ¿no? Por ejemplo, pues el cotilleo, pues es un rasgo pues que en Irán siempre los iraníes han sido algo muy cotillas, ¿no? Las relaciones familiares, el hecho de que la madre o el padre sean siempre los hijos a los que hay que proteger, hay que mandar, esa independencia que vemos a lo mejor en otras sociedades, que los hijos a los 18 años se marchan y a lo mejor en mucho tiempo no tienen una relación estrecha con los padres, y al revés, pues eso en España
prácticamente es inconcebible, ¿no? Pues los iraníes en este sentido, pues eso lo perciben y lo agradecen y les gusta. Es decir, ese tipo de relaciones que a veces nos parecen triviales, pues al fin y al cabo es lo que te atrae o lo que rechazas de un pueblo, ¿no? Ese individualismo, ¿no? al que nos tienen acostumbrados ciertas sociedades, ¿no? El clima, pues a lo mejor influye también en que se sienta más simpatía o a uno le guste más estar en España que a lo mejor en Inglaterra o en Suiza, ¿no? Luego hay todo tipo de mentalidades, lógicamente, pues hay iraníes que prefieren el norte de Europa porque consideran que es más avanzado, son sociedades pues más avanzadas, pero otros no, otros creen que estar en España pues es como no dejar todo atrás, no sentir un cambio brusco. Y bueno, pues en el ámbito del trabajo, en el ritmo de vida, ese ritmo más tranquilo, ¿no? Que ha cambiado últimamente porque todos vamos muy acelerados, los tiempos, el desarrollo de la cotidianidad, la vida de barrio, todo esto yo creo que son cosas muy importantes para que los iraníes sean atraídos por España. Luego la diversión tan importante, ¿no? En la sociedad española, los iraníes también, ¿no? Ya pueden estar sufriendo las mayores tragedias que siempre hay un punto de diversión, ¿no? Donde siempre encuentran el momento de reunirse. Y ya para acabar, me gustaría que hicieras una valoración de los estudios que actualmente se hacen en las universidades o los centros o instituciones culturales de Irán en relación a España. Por lo poco que yo sé, creo que sí que está muy activo en las universidades los estudios de filología española, interesa en la literatura. ¿Es cierto o es una percepción? Es cierto que cada vez hay más intercambio a nivel universitario. Hay muchos alumnos que vienen aquí a realizar un máster, a terminar sus estudios, a completar sus estudios a través de diferentes becas. Es cierto que ha aumentado el intercambio, que duda cabe, y no solo en la Universidad Autónoma, sino en todas las universidades españolas. Y bueno, pues yo puedo hablar de filosofía y letras. Pues hay cada vez más interés en realizar estudios en lingüística, en literatura, en el pensamiento, ¿no? En traducción, pero fundamentalmente es en lo que son la literatura y lengua, porque claro, los estudiantes que empiezan a estudiar y realizan estudios sobre España, en todas las áreas, pues luego tienen mucho interés en venir a España y bueno, pues terminar o realizar un máster o dos. Es decir, y muchos bueno, pues encuentran el camino incluso y se establecen aquí. Pero la actividad interuniversitaria evidentemente ha aumentado enormemente y ahora desde que bueno, pues ha habido una apertura mucho más, porque los gobiernos más extremistas siempre impiden estas aperturas, es decir, por todos los medios intentan que todo quede en casa y que todo lo mejor está en casa y que fuera no hay nada. Y que cuando hay una apertura, pues también hay que aprovechar para realizar ese tipo de convenios, de intercambios, que son muy importantes, porque al fin y al cabo es el futuro de nuestro pueblo. Son jóvenes y tienen que salir y ver cómo está el mundo. Y bueno, pues si España es uno de los países preferidos, mejor que mejor. Bueno, pues nada más, estamos aquí por terminar la entrevista. Muchísimas gracias por tus palabras, que nos ayudan a comprender la visión de España desde el exterior. Muchas gracias. A vosotros.